Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Carlos Juan Núñez Rodríguez. Soy profesor del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. Pertenezco al área Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Y bueno, la convocatoria del día de hoy es para, en principio, hacer la inauguración y posteriormente para oír una conferencia de la doctora Rosiluz Ceballos Povedano. Y la inauguración corresponde al ciclo de conferencias, la respuesta ciudadana, empresarial y estatales ante la pandemia del COVID-19. Este es un ciclo de conferencias que hemos ideado desde el Departamento de Administración y del área de Estado de Políticas Públicas de la UAM Azcapotzalco y desde el posgrado para hacer la inauguración Óscar Lozano Carrillo, departamento. También nos acompaña el doctor Jesús Ramos García, jefe del departamento y también un gran amigo, y la doctora María Teresa Magallón Díez, coordinadora del posgrado en estudios organizacionales y también es una gran amiga. Entonces, les damos la bienvenida y daremos la palabra primero a la doctora María Teresa Magallón Díez. Bienvenida, doctora. Si nos puede dedicar unas palabras, por favor. Muchas gracias. A nombre del posgrado en estudios organizacionales, felicitamos al doctor Carlos Juan Núñez por esta oportuna y necesaria iniciativa para reflexionar juntos sobre estas problemáticas. Agradecemos al doctor Jesús Manuel Ramos, jefe del Departamento de Administración, y por supuesto al doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la UAM Azcapotzalco, por incentivar, por promover estos ejercicios de reflexión necesarios en estos momentos. Y muchas gracias a todos y a todas por su asistencia a este ciclo de conferencias, las respuestas ciudadanas, empresariales y estatales ante la pandemia del COVID-19. Creemos que es un tema necesario, fundamental en estos momentos porque representa una oportunidad para reflexionar sobre los fenómenos organizacionales emergentes en un contexto tan singular como el que actualmente nos está tocando atravesar. Creemos que esta crisis del COVID-19 podría representar una oportunidad para que reconsideremos muchos de nuestros paradigmas de consumo, de producción, de movilidad y de accesibilidad en los servicios básicos, y sobre todo para que podamos aprender de estas lecciones cómo reconstruirnos como seres humanos, como organizaciones, como instituciones, y sobre todo como ciudades que puedan ser resilientes, que puedan ser solidarias en el mundo que nos espera, en el mundo posterior a esta pandemia. Por eso creemos que es muy pertinente y muy valioso que este ciclo de conferencias sea inaugurado con la participación de la doctora Rosiluz Ceballos Povedano, a quien agradecemos haber aceptado la invitación a este evento desde la Universidad del Caribe, con el tema solidaridad en la recuperación socioeconómica ante COVID-19, porque seguramente superar las consecuencias del confinamiento y la distancia social requerirá esfuerzos coordinados, requerirá esfuerzos de muy largo plazo, especialmente en países como el nuestro. Sin duda, en esta conferencia y en las que vendrán posteriores a esta, encontraremos elementos para una necesaria reflexión colectiva. Muchas gracias, doctor Carlos Juan Núñez, doctor Jesús Manuel Ramos y doctor Óscar Lozano. Y por supuesto, muchas gracias a la doctora Rosiluz Ceballos por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Teresa Magallón Díez. Agradecemos su presencia y sus palabras. En este momento le damos la palabra al doctor Jesús Manuel Ramos García, jefe del Departamento de Administración. Adelante, doctor, por favor. Y muchas gracias, estimado doctor Carlos Juan, grandes colegas y amigos que hoy nos acompañan, la doctora María Teresa Magallón Díez, coordinadora del posgrado en estudios organizacionales de nuestra unidad de Iztapalapa, el doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de nuestra unidad, y a nuestra querida compañera y amiga también Rosiluz, que efectivamente desde la Universidad del Caribe hoy en día nos va a compartir grandes experiencias y conocimientos que ella sin lugar a dudas ha iniciado, pero que también son muy oportunos y oportunos también en esta situación que vivimos. Efectivamente, en un marco de incertidumbre, de miedo, de ansiedad, de hacia dónde vamos, qué hacemos, qué sigue, donde no necesariamente en esta crisis pandémica podemos observar que
se ha agotado quizá una forma de organización que predomina el yo, el individualismo, y que efectivamente desde las respuestas ciudadanas, desde las respuestas empresariales y el gobierno, justo debemos que pensar en estas diferentes formas de vivir, diferentes formas de hacer economía, diferentes formas de relacionarnos en lo social y en lo gobierno. Lamentablemente, digo lamentablemente por las grandes personas que hemos perdido, nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, amigos, familiares, y que esta pandemia efectivamente nos viene a enseñar muchas cosas, ¿no? Que creo que es justo que nosotros deberíamos haber iniciado desde hace mucho tiempo, pero bueno, desde el Departamento de Administración, como universidad pública, creo que es nuestra responsabilidad y la estamos asumiendo con gran compromiso en la docencia, en este caso, en este foro, vamos a empezar a fortalecer estas grandes acciones transformadoras que puedan llevar a un mundo mejor, a un mundo ideal en su momento, que lo podemos lograr, ¿no? Entonces, este ciclo de conferencias que reconozco y felicito ampliamente al doctor Carlos Juan Núñez, jefe del área de investigación de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, un área sustancial y la primera que se crea en el Departamento de Administración, como esta investigación, esta reflexión y este ciclo de conferencias que une también a todas nuestras universidades hermanas desde lo público, como la Universidad del Caribe, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Veracruzana y nuestras mismas unidades de acá de la UAM, de la Ciudad de México, ¿no? Enhorabuena, muchas felicidades, que justo tracemos estos caminos diferentes y reconozcamos quizá esta parte, en particular el día de hoy, esta solidaridad que se tiene y que jamás la hemos visto o la hemos visto con otros fines o la hemos visto en un corto plazo y que próximamente o posterior a regresar a una normalidad, pues se termina, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer la solidaridad, que sea un referente, que sea el eje central, donde se ponga de antemano a la persona, a nosotros, a la vida y que reconozcamos todas las diferencias, ¿no? Muchas gracias, muchas felicidades, todos quienes nos escuchan, nuestros estudiantes, compañeros profesores, esperemos que todos se encuentren bien y mucho ánimo. Gracias. Muchas gracias, doctor Jesús Manuel Ramos. Agradecemos sus palabras y le damos la palabra al doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la unidad Azcapotzalco. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Pues agradeciendo este honor de permitirme estar acá con ustedes en este espacio tan importante. Saludo por supuesto, al doctor Jesús Manuel Ramos García, a la doctora Tere Magallón, como bien dijo Carlos, amigos, amigas, ¿no? Y por supuesto a Rosiluz, ¿no? Desde la Universidad del Caribe. Esta es una gran familia. Yo siempre lo he dicho, se ha convertido ya en una tradición, una reflexión colectiva, académica, pero también con lazos de amistad en torno a los temas organizacionales y de la administración. Creo que esta iniciativa que tiene Carlos Juan, ¿no? Y que se enlaza con los esfuerzos del posgrado en estudios organizacionales que está cumpliendo 25 años, que se engarza con los, por supuesto, importantes trabajos que tiene el Departamento de Administración en materia de investigación y de apoyo a la docencia, pues constituyen iniciativas que no solo potencian el espíritu humanista, crítico y profesional de la UAM, sino de toda la red de universidades en las cuales se participa. Es el caso de la Universidad del Caribe, pero como ya bien dijo Jesús, estarán también participando con la Universidad de Guanajuato, la Universidad Veracruzana y las universidades, las otras unidades de la UAM. Creo que es importante, como bien lo decía mis colegas, Tere y Jesús, ¿no? Y que es la idea que entiendo se tiene en este ámbito con el evento que organiza Carlos Juan, pues se tiene que generar una participación mucho más activa, mucho más colaborativa en estos momentos, ¿no? De tanta tensión, de crisis. El día de ayer fue el día más terrible de la pandemia. Muchos no esperábamos que estuviéramos en esta situación. Digo, desde un inicio sabíamos que esta problemática nos agarró
pues un tanto desprevenidos. Es curioso porque ya desde hace mucho había voces de estas tendencias, ¿no? De lo que diría Vincent de Goleyac, esta sociedad enferma de gestión, con este espíritu eficientista que iba a desembocar en este tipo de crisis, ¿no? De crisis ecológicas, de crisis humanas, humanitarias, que ya se veían aisladas, pero que hoy en día pega en todo un contexto global, aunque se advertía, pues pareciera que nadie estaba preparado, nadie estábamos preparados. Y el día de ayer vimos que, por supuesto que seguimos en esa incertidumbre, no sabemos cuánto más va a continuar, pero mientras tanto no nos podemos detener, ¿no? Tenemos como institución cercana a la sociedad, como universidad, que es el espacio, uno de los últimos reductos en los que la sociedad confía y precisamente en ese ámbito realiza este ciclo de conferencias. Creo que es muy acertado, lo celebro, lo agradezco, lo comparto como parte de la comunidad del departamento, como parte de la comunidad del posgrado, tanto de Iztapalapa como de Azcapotzalco, como parte de la Red Mexicana de Investigadores de Estudios Organizacionales. Me complace muchísimo que se estén haciendo estos esfuerzos, porque es una forma en la que no solo se fortalece la creación de conocimiento, se potencian las estrategias de apoyo a la sociedad, ¿no? Sino que se inscribe también en la coparticipación con colegas, ¿no? De la propia comunidad, pero sobre todo, y eso es lo que a mí me parece también sumamente relevante, con alumnos y alumnas, que en este momento seguramente ya nos están siguiendo y que pues reflejará en todo momento el espíritu de esta comunidad, que lo que busca en este formato crítico de la administración es no solo garantizar modelos y teorías e instrumentos administrativos más eficaces, sino sobre todo más humanos. Y pues bueno, esa es la perspectiva que se tiene en este ámbito, es una perspectiva que compartimos y estudiamos como colegas. Veo toda una cobertura de colegas muy jóvenes, ¿no? Y eso también da mucha esperanza, porque no solo estamos en ese sentido apoyando y apuntalando, sino que también lo combinamos con mucha experiencia de nuestros otros colegas que nos han formado y que también participan. Entonces, pues bueno, siendo las 4:22 de la tarde de este 22 de enero del 2021, se declararía entonces formalmente inaugurado este ciclo de conferencias, las respuestas ciudadanas, empresariales y estatales ante la pandemia del COVID-19, con la conferencia de la doctora Rosilú Ceballos Povedano, Solidaridad en la recuperación socioeconómica ante el COVID-19. Enhorabuena, va a ser un gran éxito y aquí estaremos acompañándolos con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la unidad. Agradecemos su presencia y sus palabras. Sin duda son un aliento y también ha sido un ejemplo de trabajo lo que ha acontecido en la unidad. Y muy bien, entonces, siguiendo esa lógica, les damos las gracias a usted, a la doctora María Teresa Magallón Díez y al doctor Jesús Manuel Ramos por su presencia. A continuación, entonces, iniciamos la primera conferencia de un total de 12 conferencias que se van a realizar a lo largo de este año, ¿no? En el transcurso de este año. Entonces, nuestra primera ponente es la doctora Rosilú Ceballos Povedano. Es muy importante destacar, como decían, es una mujer, por supuesto. Hemos procurado darle voz a las mujeres en una idea de cierta reciprocidad y equidad de género, sin lugar a dudas. También, como se remarcó, es profesora investigadora de la Universidad del Caribe. Es decir, estamos haciendo un trabajo de redes, ¿no? que se potencia en el Departamento de Administración, en el posgrado de Estudios Organizacionales y en la Red Mexicana de Estudios Organizacionales, ¿no? También con esto logramos superar el trabajo endógeno en algún sentido. Hay profesores y profesoras de la UAM que van a impartir conferencias también, de la UNAM y de otras universidades desde el país, ¿no? Como el caso de la doctora Rosilú.
Para mí es un gusto presentarla, aparte también de ser una gran amiga. Ella es, como digo, profesora investigadora de la Universidad del Caribe, es doctora en estudios organizacionales, tiene licenciatura en economía y es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores. Doctora, sin más preámbulo, le damos la palabra y adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer a Carlos por la invitación a este ciclo de conferencias. Al doctor Oscar Lozano, que nos acompañó en la inauguración, a Jesús y al doctor Jesús Ramos y a la doctora María Teresa y a las chicas que nos están apoyando también. De verdad les agradezco mucho. Como bien dijo Carlos, yo soy profesora de la universidad. Nosotros tuvimos la suerte en diferentes eventos, en el doctorado, hemos escrito juntos y ambos, entre todos sabemos y coincidimos y discrepamos en algunos temas, ¿no? Para esto es, para discutir, para llegar a acuerdos y a desacuerdos, ¿por qué no? Les agradezco mucho que desde el sureste del país se pueda escuchar. Pretendo ser representante de la voz de todos, pero sí mandar un pequeño mensaje para que sepan que también en esta oportunidad todos compartimos un daño, una experiencia, a lo mejor no muy agradable, pero la compartimos y la vivimos en una misma y en una distinta realidad, ¿no? Siempre es así. Entonces, de antemano, muchísimas gracias por esta invitación a participar. Yo la tomo con gran agrado y bueno, trataré de mandar un mensaje claro que invite a la reflexión y a la acción, ¿no? Cuando recibimos la invitación para participar en el ciclo de conferencias de las respuestas ciudadanas, empresariales y estatales ante la pandemia del COVID-19, lo primero es pensar que todos vivimos un mismo problema. Por primera vez, nosotros hemos vivido pues otros hechos como los huracanes, por ejemplo, ¿no? En el Caribe, bueno, ya les he explicado que nosotros estamos en el Caribe y pues todos los años tenemos la amenaza de huracán. El año pasado, a finales de octubre, tuvimos el embate de 3 huracanes, una tormenta, un huracán en categoría 2, bueno, yo vivo en una isla, en Isla Mujeres, y además de la pandemia estuvimos inmersos en otro tipo de circunstancias ambientales que me parece que también tienen que ver con esta prisa en la que se vive en el actual sistema, ¿no? Y en el actual tiempo. Con esa prisa, como dijo la doctora María Teresa, en esa prisa de consumo, de producción, que nos ha llevado, de movilidad, de conexión, que por una parte es buena, pero por otra nos ha llevado al mundo que tenemos, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Cuando recibimos la invitación, pues se nos ocurrió, yo trabajo temas de los estudios organizacionales, específicamente de las organizaciones de la economía social, y una de las principales características, porque estas organizaciones han surgido precisamente ante momentos de cambio, de crisis, y han dado una salida ante la adversidad. Entonces, la principal característica que estas organizaciones encierra es la solidaridad, ¿no? Entonces, por eso la propuesta de esta tarde es platicar, posiblemente no diga nada nuevo, pero sí lo que debemos de pensar, o a lo mejor reflexionar y hacer, ¿no? De reflexión y acción. La solidaridad en la recuperación socioeconómica ante COVID-19. Y si hablamos de recuperación, entonces hablamos de que hay una crisis. Evidentemente que tenemos una crisis, no solo económica, también social, ¿no? Y dentro de lo social, todos hemos estado afectados de alguna manera por estas condiciones de salud, pero también condiciones particulares del lugar donde vivimos. Aún cuando la experiencia sea la misma, el lugar de donde venimos, pues siempre es diferente, ¿no? Entonces, les repito, yo me agrada mucho compartirles desde un lugar pequeño. Yo vivo en una localidad con, pues a lo mejor 15,000 habitantes,
tengo la suerte de que en 20 minutos, no sé si sea suerte, pero en 15 minutos llego a Cancún, y desde marzo del 2020, al igual que todos nosotros, tengo la suerte de ser maestra y tuve la oportunidad de regresar a mi casa a trabajar en línea, con todo lo difícil y complicado que haya sido. Puedo decir que es un hecho afortunado porque en el área se vive del turismo y muchas personas pues quedaron sin empleo, ¿no? Entonces, un poco esta experiencia y un poco revisando otros casos que presentaremos, que no son solo de mi localidad, por supuesto, sino del país, de América Latina y en algunos casos de otras partes del mundo. Hoy hablaremos un poco de cómo han dado respuesta los ciudadanos, los empresarios y el Estado en términos de solidaridad. ¿Cómo podemos solidarias que las respuestas empresariales ayude también a que estas respuestas lo sean, ¿no? Sobre todo porque ante esta crisis después, eminentemente, tiene que venir una recuperación. Como economista, entiendo, y me imagino que muchos de los que me están escuchando, estudiantes, profesores y demás público, que ante una crisis, pues siempre viene un auge, ¿no? Esa es parte de la economía clásica. El problema es qué tan fuerte es la caída ante la crisis y qué tan rápida y certera es la recuperación después. Entonces, lo nuevo no es que nos vamos a recuperar, lo nuevo es cómo nos vamos a recuperar y si esta crisis nos va a servir para una reflexión, ¿no? No sé si les están compartiendo la presentación. Bueno, esperaría que sí. Bueno, entonces, pues ante esto, yo les dividí la presentación en cuatro partes. En realidad es una plática. Primero hablar un poquito de la crisis que estamos viviendo, cómo se refleja, cuáles son los aspectos y que reflejan esta crisis. Después un poco el modelo económico, que yo no planteo como culpable porque siempre somos responsables nosotros de lo que estamos viviendo, pero sí plantear un modelo alternativo y los mecanismos, ahí les ponen la presentación, y los mecanismos solidarios con los que nosotros podemos convivir en este modelo económico a través de un modelo alternativo. Y por último, a manera de conclusión, bueno, manera de propuesta, algunas respuestas que en términos ciudadanos, empresariales y estatales se han estado dando. No pretendo que desahogar todos los casos o los hechos que se han dado, pero sí generar un poquito de ideas y de modos en los que nosotros nos podemos acercar hacia la solidaridad, para que no nada más se quede como una propuesta utópica y que uno piense, bueno, se puede, pero no se hace. ¿Cómo podemos hacerlo desde donde estamos y cómo podemos por lo menos pensarlo, ¿no? Hablando de eso. Bueno, en la siguiente diapositiva yo les he planteado lo que considero que es una propuesta de crisis, ¿no? Cuando ocurre una crisis es una ruptura en la que en este caso se reflejan nuestras carencias como sociedad, ¿no? Cuando nuestras necesidades básicas, que en su conjunto son muestra de sobrevivencia, las necesidades básicas marcadas por la UNESCO, y que han demostrado que no son aisladas, sino que es un conjunto complementado y que además necesitan ser permanentes. La siguiente diapositiva pueden observar esto. Entonces, estas necesidades que pueden ver en el apartado azul, que son salud, educación, vestido, alimentación, vivienda, que son las que marcan como indicadores para el desarrollo de las naciones, más que nunca se vuelven una forma integral, una forma conjunta y una forma en la que nosotros como sociedad debemos de repensar. Yo a propósito ordené estas características así.
salud, porque ante todo la vida, ¿no? O sea, yo soy economista y curiosamente siempre he pensado que ante todo primero la vida, ¿no? Entonces, salud para tener esto y hacia eso vamos a hacer algunas reflexiones ahora. Educación para permanecer en una sociedad, para desarrollarla, para transformarla. El vestido, la alimentación y la vivienda. 5 de estas necesidades que son marcadas como sobrevivencia, me parece que ante esta pandemia la estamos viviendo con lujo de detalles. Estamos viviendo una necesidad de tener salud de los mejores estándares, ¿no? No solo de atención o de asistencia, sino de la propia persona. Una nación para poder, educada, para poder contender estas crisis, el hecho de poder tener protección como ahora, ¿no? Cubrebocas, educación, que me parece que es algo que va desde luego va de la mano con la salud y la educación, y sobre todo en estos casos la vivienda. Cómo vivimos el aislamiento, qué pasa cuando tenemos un enfermo de COVID, vivimos hacinados, tenemos espacio, esas recomendaciones que dan desde organismos internacionales y desde el mismo país, ¿se puede tener a una persona completamente aislada? Entonces, estas son un poquito de reflexiones que podemos hacer en términos de estas necesidades y que están generando crisis en salud, crisis en educación, crisis en vestido, crisis en alimentación y crisis en vivienda. O están evidenciando una crisis que permanecía, una necesidad que permanecía oculta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia estructural hacia la velocidad, ¿no? El capitalismo contrae el volumen de trabajadores y por la tecnificación y el financiamiento del capital. Y de pronto se estanca. De pronto es váyanse a sus casas, de pronto es paro de fábricas, paro de empresas, se estanca la economía. Un sistema que vive dinamizado por la inyección de capital y por el trabajo asalariado, de pronto vive un estancamiento. Entonces, como todo, aquí se afectan las grandes empresas, las medianas, pero también al resto de la población le queda una necesidad de justicia, de verdades y de trabajos bien remunerados, de tener, yo me acuerdo de las primeras recomendaciones que se hacían para el COVID, lávense las manos, y yo decía, bueno, pues yo me las puedo lavar, pero ¿será que todos pueden lavarse las manos? ¿Dónde viven? ¿Tienen acceso al agua? ¿Tienen acceso al jabón? O sea, repensemos esa necesidad de vivienda, pero de vivienda en el sentido de servicios públicos, ¿no? Luz, agua, conexión para internet si sigues en la universidad, en fin, de un sistema judicial que nos permita tener esta justicia para todos y de una existencia de ciudades o regiones que vivan sanamente, ¿no? Sin miedo, porque me parece que también un poco el miedo era, y bueno, y se va a desatar la violencia cuando empiece a faltar dinero, cuando empiece el hambre, cuando se recrudezcan las cosas, si no hay un sistema de justicia. Entonces, pasamos de tener una pandemia simplemente de una preocupación personal de la salud a tener una preocupación integral y estructural de toda nuestra economía, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva, yo traté de representar como la necesidad más apremiante que tenemos, como la necesidad más apremiante que nos puede venir a la mente, que es la salud, en realidad va a ir rebotando hacia las otras necesidades porque son, como dije al principio, integrales, es decir, una del lado de la otra y además permanentes. Siempre necesitamos tenerlas. Entonces, un poquito la reflexión es cuántas vidas hemos perdido. Bueno, ahí hay una estadística que ahorita se las voy a actualizar. Ese es un reporte ya pasado, pero una son la pérdida de vidas. No sé si es irrecuperable. Una persona que se va ya no vuelve, ¿no? Entonces, esa es una. Las secuelas los que sobrevivieron, pero esas secuelas físicas que van a quedar, también va a tener un costo para la sociedad, un costo en términos de gasto público y un
costo para todos, ¿no? Dentro de una sociedad que va a disminuir su esperanza de vida, que va a tener problemas para incorporación al trabajo, que va a tener una tasa de dependencia más alta, etcétera. Si no son secuelas físicas en sí mismas, pueden ser secuelas psicológicas. Bueno, los que no salimos, los que estamos encerrados, los que hemos tenido la suerte de permanecer con salud, y todas estas, que no pretendo que sean todas las consecuencias de salud, pero sí algunas en las que podemos reflexionar. Y bueno, en términos globales, al día de ayer había 95.321.880 casos confirmados de COVID, y esto con más de 2 millones de casos. Estoy hablando de todo el mundo, ¿no? Entonces, esta estadística puede verse en la Organización Mundial de la Salud. En la siguiente diapositiva hay un mapita. Ustedes pueden entrar a esa liga y todos los días van actualizando. En el mapita les van dando clic. Entonces, nosotros en México, al día de ayer, teníamos 1.668.396 casos confirmados y un poco más de 140.000 muertes. Entonces, ¿de qué habla eso? Yo no sé si ustedes leyeron las primeras proyecciones de contagios y de decesos que iba a tener el país, pero ni remotamente eran estas estadísticas y aún no terminamos, ¿no? Aún con el hecho de que ya hay vacunas y lo que vaya a pasar con la distribución y demás, aún no las tenemos. Entonces, esta es una muestra de una crisis, en principio, de salud. Y acompañada de esta, nos sigue. Si quieren pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para que puedan ver el mapita ahí donde les estoy marcando. Bueno, ahí yo a veces trato de no verlo porque como cualquier ser humano me estreso, pero ahí pueden verlo, ¿no? Entonces, ahí queda como latente que todavía estamos en crisis, todavía estamos en un cambio, vamos a un cambio, no sabemos qué va a pasar mañana, podemos tratar de predecirlo, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, este es como una evidencia de que creo que no necesitamos mostrar tanto para decirlo, pero tenemos un problema y lo tenemos grave, ¿no? Y tenemos un caos en esta parte de salud. Y a esta crisis en salud se le agrega una crisis económica que ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva. Empezamos con la pérdida de empleos. Según la Organización Internacional del Trabajo, 25 millones de empleos en América Latina, ¿no? O sea, solo de esta pandemia, ¿no? Esta pérdida de empleos, por supuesto, es una pérdida de ingreso para los trabajadores y desde luego el sistema que se nutre del consumo, así es, ¿no? El ingreso de los trabajadores es para pago de los bienes y servicios de las empresas. Se estima que estas se sitúan entre 860.000 millones de dólares y 3.4 billones de dólares a finales de 2020, ¿no? La pérdida de ingreso de los trabajadores. Y, por supuesto, hay cierre de empresas, ¿no? Si hay caída de consumo de bienes y servicios, pues hay cierto, o sea, se hace un ciclo, ese famoso ciclo económico que al menos mis estudiantes lo repasan en primer año en la universidad, en la licenciatura de negocios, bueno, y en la innovación también. Pues se para el ciclo. Si es un ciclo y lo detienes, le metes el pie, se va a tropezar, ¿no? Y eso cae en un estancamiento económico. Entonces, es un hecho que estamos estancados, estamos detenidos, estamos en pausa. El Fondo Monetario Internacional pronostica esta contracción del PIB latinoamericano con un 9.4% en este año, con una recuperación, o sea, con un estancamiento del año pasado, que es el 2020, y con una recuperación de 3.7% en 2021. Pero eso, en términos generales, ¿no? No sabemos si es una proyección, no sabemos si eso va a pasar y no sabemos qué va a pasar para cada país, ¿no? Todavía está en veremos. Entonces, de aquí tenemos una crisis en salud, tenemos una crisis económica y lo que sigue, pues es una crisis social, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo algo que parece, desde luego que nunca ha parecido aislado, pero algo que si no lo pensamos en términos integrales, se nos viene encima, ¿no? ¿Qué pasa? Pues
bueno, las referencias están al final, pero estas crisis sociales o estos puntos que les puse en cuadros en color, en realidad, pues son las que vivimos siempre, pero son afectaciones un poquito más fuertes ahora que se vive un problema mundial. Uno, emancipación de los sectores marginados. Yo siempre he dicho que cuando se discute sobre, por ejemplo, las estadísticas que se tienen, digo, bueno, ¿y quién está contabilizando a esos que, por supuesto, ni se enteran de que se enfermaron, de que tendrán la suerte, o la mala suerte de no ser atendidos, que no tienen esta seguridad social, en fin, se vuelve todavía más disperso, o sea, se agranda más la disparidad, sobre todo en países. Es una lucha contra la pobreza entendida no solo en términos de una tarea. ¿Qué tan preparados estamos en términos de educación para entender lo que debemos hacer y qué tanto podemos responder hasta esas instrucciones? ¿Qué tanto nuestros gobiernos se pueden dirigir hacia nosotros y nosotros como población entender? Es una lucha constante, entendida esta pobreza no solamente en términos de dinero, ¿no? En términos monetarios. También nos enfrentamos ante una realidad sociopolítica y económica. Yo no quiero justificar a nadie, pero entiendo las contradicciones del sistema y entiendo que debe ser muy complejo tomar decisiones del lado institucional, tomar decisiones porque vivimos bajo un sistema que si no tiene inversión, que si no tiene capital, pues entonces se descompone, que no hay manera de sostenerlo y entonces puedo sacrificar o puedo ser un poco más laxo en mis normas con tal de que no se caiga la economía, como ha pasado en ciertas regiones, ¿no? Ejemplo, el caso de Campesí con el turismo. Pero ¿qué tanto podemos luchar contra eso, no? Así sigue la explotación, el hambre, la represión y la miseria, que como les decía, si les parece coincidente que siempre son los sectores de la población que más se afectan. Y desde luego, indígenas, campesinos, obreros, subempleados y ahora más los desempleados, que siempre los hay, con esta pandemia son peores, ¿no? Sobre todo en la informalidad. ¿Y cómo puedes ser informal si no puedes salir a la calle? ¿Cómo puedes llevarte el sustento si no salgo? Entonces, vean todas las declaraciones que han salido de que si no salgo no como, pues si te sales te mueres, bueno, si no salgo también. Entonces, hay que enfrentarnos a que aquí el punto es, tenemos una crisis social y tenemos que reflexionar desde este lugar, ¿no? Desde una condición de disparidad, entender que nuestra sociedad es así. Bueno, esto es porque tenemos un modelo económico que muestra una realidad instrumental y una individualidad empresarial. Eso lo podemos ver en el siguiente. Todas estas reflexiones que hemos hecho son por un sistema en el que vivimos, ¿no? Podemos estar en el sistema capitalista siendo países no desarrollados, ¿no? Entonces, si quieren pasar a la siguiente diapositiva, tenemos estas crisis provocadas por que representan los intereses del capital, como decía hace un momento, sin querer ser subjetiva en ese sentido, simplemente se establece una inversión, se crean y se ponen a trabajar, ¿no? Se busca la máxima ganancia, la dominación, la explotación, la destrucción. Es frío, por eso le dicen el hielo, ¿no? Es frío, deshumanizado, y es lo que tenemos. Y esto ocasiona una distribución desigual de los excedentes. Imagínense ahora, si los excedentes no son tan grandes, si la economía está paralizada, entonces las desigualdades se hacen profundas. Y esto viene porque nuestro sistema, nuestra unidad económica de producción y de distribución es a través, en su mayoría, de empresas individuales, ¿no? Vamos guiándonos hacia un mundo de individualismo, de egoísmo, no en el sentido de que una persona, no en un sentido ético, como aquí mis colegas pudieran abundar, de individualismo de una persona, sino en términos de cómo este sistema nos ha llevado a eso, ¿no? A la individualidad, al egoísmo, porque estamos bajo una presión, bajo una velocidad de producción, de distribución, de todo el proceso económico a marchas forzadas, ¿no?
y ante una verticalidad y ante una jerarquía desde el sistema en todo el mundo, no solamente en los países que están en desarrollo, sino en todos. Entonces, el modelo económico cae en crisis porque no tenemos unas bases estructurales que nos defiendan y que nos fortalezcan. Entonces, ante estos eventos que nadie se esperaba, bueno, al menos de este lado del mundo, nos ponen a prueba y muestran nuestras desigualdades, las ponen en evidencias y nuestras carencias quedan a reducir, ¿no? Tenemos más casos, más muertes, más problemas sociales, por decir algo, ¿no? En estos países de América Latina. Entonces, ¿cómo podemos, teniendo este modelo, cómo podemos nosotros contender, cómo podemos, ni siquiera pretendo dar una receta mágica para esto, pero cómo podemos, inmersa, no hemos salido de eso, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva les muestro un modelo alternativo, un modelo que no pretende hacer una revolución por decreto, un modelo que no pretende hacer cambios radicales, pero sí ir haciendo cambios dentro del mismo modelo. Entonces, a esto le llaman el modelo alternativo, que es el de la economía social y solidaria, y que habla de reciprocidad, o sea, hacer las cosas simplemente como favor del otro, que habla no de la individualidad y el egoísmo, sino de sujetos colectivos que en todo momento saben que están dentro de una sociedad, que saben que están dentro de una comunidad, que no estamos solos, que podemos hacer las cosas con ayuda de otros, que esto implica tener cambios económicos y políticos y que estos cambios económicos y políticos van interrelacionados, que no podemos llegar a esa reciprocidad y a tener sujetos colectivos si desde la parte estatal no hay un cambio, ¿no? Si este cambio no lo hacemos también en intercambios de mercados solidarios, que tengan la oportunidad las organizaciones de productores que no son empresas pequeñas, medianas, grandes, individuales, con formación de capital, sino con unión de productores, más que de capitales. O sea, un cambio, por eso se llama organizaciones de productores y no organizaciones de capitales, ¿no? Una intervención más fuerte de la sociedad civil, eso plantea el modelo alternativo, y tener al cooperativismo como una opción de vida. No simple, y hay comunidades que lo han logrado, ¿no? Entonces, esta es una alternativa hacia la crisis que presento y hacia el modelo. Y repito, no se trata de abolir completamente por decreto, cambiar un sistema, simplemente que poco a poco se va avanzando, se van generando iniciativas, empezando por esta reflexión, que nos van acercando un poquito a la forma de hacer las cosas, a la forma en cómo nos organizamos, cómo pensamos y cómo actuamos, ¿no? Cómo resolvemos el gran problema económico. Desde mi área, que soy economista, siempre, ¿cómo podemos resolverlo? No siempre hay una solución, pero podemos ir mejorando este modelo alternativo. Entonces, esta reciprocidad con sujetos colectivos dentro de una interrelación de la economía y de la política que pone como propuesta el cooperativismo como opción de vida, es llamada economía social y solidaria. Si quieren darle a las siguientes dos diapositivas, por favor. Entonces, la solidaridad que planteo al principio para la recuperación económica, social y económica ante COVID viene desde las bases y de la estructura de la economía social y solidaria, que bueno, ya tanto México como América Latina tiene un gran antecedente en estos trabajos económicos, en estas organizaciones de la economía social, pero que hay que puntualizar que son una alternativa ante la adversidad que se vive, porque precisamente su origen viene de situaciones adversas como la actual, ¿no? Entonces es como retomar esta idea y empezar a trabajar en las formas en las que podemos tener una economía social y solidaria. Y esa sería la manera de llegar a la solidaridad. La siguiente, por favor. Aquí les muestro cómo
la economía social puede llegar así. En principio, aquí está, ¿no? Cómo con la economía social y solidaria podemos llegar a esto. Y en el siguiente les presento el clásico proceso productivo de la economía clásica, de producción, distribución, consumo. Vamos a hablar solo de cómo se hace el cambio en producción y cómo el cambio en distribución cuando hablamos de la economía social y solidaria. En principio, en el tema de producción tenemos el factor C, es el factor comunitario, para pensar que la producción no es nada más una acumulación de capital a reproducir, sino que es una reunión de trabajadores y que estos lo hacen desde la cooperación en el trabajo, ¿no? Muchos de los que se han quedado desempleados encontrar alternativas entre la reunión de todos ellos, ¿no? Que compartan conocimientos e informaciones para satisfacer las necesidades con convivencia y participación. Y desde luego con el entendimiento de que las decisiones son colectivas. Entonces, eso es por el lado de la producción, un pequeño cambio con este factor comunitario. Y luego está una vez que produces, si no lo haces a través de la empresa privada, sino de esta empresa comunitaria, a través de las diferentes características del proceso productivo, ¿cómo distribuyes? Porque vas a seguir compitiendo en un mercado y nadie está diciendo que no se haga, pero se puede hacer mediante relaciones que permiten una mayor interacción social y que tiene algunos modos de disminuir el valor que agregan en sí mismos los mercados, ¿no? Con intermediarismo. Uno de los puntos que los autores de la economía social y solidaria coinciden son las donaciones. Hay muchas organizaciones que se prestan para la donación, incluso las mismas organizaciones de productores, pero también las grandes empresas, ¿no? Esto también, la reciprocidad, en la distribución se habla de reciprocidad, de transferencias entre sujetos ligados por lazos extraeconómicos de amistad y de confianza, como muchos de los mercados que ahora se hacen, o en términos de tianguis, la mayoría de las delegaciones, bueno, que ahorita son municipios, ¿no? Y de las colonias, en Cancún se le llama regiones, que tienen tianguis que son de intercambio, ¿no? Muchas veces se intercambian hasta ayuda, ¿no? En algunas colonias, por ejemplo en Cancún, que los trabajos de hotelería son muy pesados, la colonia que está frente a la universidad, por comentarles un caso, ¿no? Las señoras se cooperaban, se ayudaban en términos de reciprocidad para cuidarse a los hijos cuando les tocaba su día de descanso. Pero esto debería de multiplicarse y de hacerse un poquito más normal dentro de las sociedades. Y también hablamos de cooperación para transferir bienes a sujetos individuales, de sujetos individuales a sujetos colectivos, que forman parte de una recompensa, ¿no? Para muchas veces entender que dentro de las organizaciones de productores, incluso cuando no son bienes, sino que son servicios, también distribuir los bienes es parte de sus funciones para que no sea optada la ganancia en el intercambio. Y por último, sentir que pertenecen a un grupo y que los bienes se comparten, se distribuyen y se utilizan en función de las necesidades, tanto individuales como colectivas, que pasa más en las comunidades. La idea es partir de estos modelos que ya se tienen en pequeñas comunidades donde se practican, hacer conocer estas prácticas y que se reproduzcan dentro de nuestra sociedad. Eso no va a pasar en un día, pero sí puede ser una vía hacia esta parte de solidaridad, ¿no? Bueno, la reciprocidad es la característica principal de la solidaridad, ¿no? Esta se puede entender como el intercambio de trabajo sin la intermediación del capital, es decir, sin que no prime precisamente la formación de una empresa para la ganancia, sino el hecho de tener
un trabajo para la vida y que este se pueda intercambiar, ¿no? Sin que por medio esté el capital. Con prácticas sociales conducentes a reapropiarse del control del trabajo y de los recursos y de sus productos, ¿no? De entender que esta reciprocidad no se persigue solo. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. En la siguiente diapositiva, por favor, se pueden ver la reciprocidad que podemos tener. Esta palabra, esta característica es clave para la solidaridad. O sea, estar pendiente del otro, estar dispuestos a dar y también, ¿por qué no?, a saber que vamos a recibir, aunque no sea de la misma persona, ¿no? La reciprocidad me parece que es una característica que se discute poco, pero que es muy importante para, en términos de la economía social y solidaria, y en términos de repensar y cambiar en las instituciones, ¿no? Bueno, por favor, para que los que nos están escuchando sigan. Tenemos, bueno, en la siguiente van a ver las características de reciprocidad. Y después vamos a tomar 8 características de la economía solidaria que buscan con solidaridad y acompañamiento a través de proyectos de educación, salud, alimentación, vivienda y en menor medida ahorro, préstamo y producción, generar un cambio dentro de este sistema capitalista. Entonces, la primera característica, si quieren pasar a la siguiente diapositiva, por favor. A la segunda, a las 2 siguientes. Bueno. La economía solidaria establece relaciones sociales distintas a las relaciones del capital. Es decir, si nosotros queremos abrir una empresa, lo primero que hacemos es reunir capital. En el caso de la economía solidaria, se reúnen los trabajadores para solucionar un problema, muchas veces de subsistencia. Lo hace a través de prácticas y propuestas que abrevan de una racionalidad alternativa alejada de la racionalidad liberal. Es decir, no se establece un plan, se debe de tener, pero no se establece con el único fin de generar una ganancia, sino de resolver este problema de trabajo y de necesidades, ¿no? Suele ser, en eso se basa lo que hablábamos de reciprocidad y de solidaridad, de entender que uno no está solo, que puede tener la ayuda de otras partes, ¿no? Entonces, es de forma colectiva, es decir, se forma con otros, es horizontal y participativa, se discute entre varios. Por ejemplo, las reuniones son más por asamblea para designación de cargos y que para su permanencia se promueven en rotación, como ha mostrado la experiencia. Las actividades productivas se organizan a partir de la reciprocidad y el respeto. Muchas veces están basados, la forman integrantes de una misma familia, de una misma comunidad, de una misma colonia, con ciudades grandes. ¿Y por qué? Se basa en el respeto y la confianza. Muchas veces es difícil hacerlo con personas que desconocemos, a diferencia de la empresa donde podemos ir a trabajar con contratos con personas a las que no conocemos, ¿no? Entonces, aquí en la economía solidaria se habla un poquito más de conocer al otro y de estar pendiente del otro. Si me apoyan cambiando la diapositiva. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, las prácticas, estamos en el cuadrito de izquierda abajo, azul, donde dice prácticas económicas populares y sus potencialidades de transformación social. Son estas prácticas como, por ejemplo, el trueque, la espera, el intercambio, y que son, como les comentaba, a un nivel comunitario, de acuerdo con sus propias normas, usos y costumbres, de una diversidad que permite los acuerdos del grupo y no los acuerdos de una ley que posiblemente no los ha tomado. Entonces, repito, es una economía centrada en la respuesta del otro y que se opone a las dinámicas de exclusión y de diferenciación social, ¿no? Entonces, aquí el punto es que algo debemos de poder hacer, en algo debemos de poder trabajar y en algo podemos ayudar, ¿no? Entonces, estas organizaciones, cuando se forman, y que está muy
cuando se forman, están tomadas de la sociedad y parten del hecho de que todos podemos agruparnos y resolver, ¿no? En la siguiente diapositiva les pongo un contraste entre lo que busca la economía clásica, el sistema capitalista en el que vivimos, en el que vamos a seguir conviviendo, pero un poquito como esta economía de la solidaridad va a abonar, ¿no? Entonces, partimos de que en la economía clásica tenemos la utilidad, los intereses, la ganancia o la propiedad, y los intereses y las ganancias de unos pocos o de muchos individuales contra una economía de la solidaridad, con una necesidad de subsistencia, porque en épocas de crisis lo más importante es subsistir, más justicia en las relaciones económicas cuando las podemos hacer de manera horizontal y no tanto de verticalidad y jerarquía. Y hablamos de valores como gratuidad, fraternidad, cooperación o generosidad. Pensable, pero la idea de ir formando pequeñas agrupaciones entre familiares, amigos, vecinos, no es nada más para solucionar un problema inmediato, que normalmente se forma para eso, sino también para solucionar un problema de subsistencia, ¿no? Es lo primero de lo que nos habla la economía solidaria. Entonces, si la economía solidaria presenta estas características, ¿cómo podemos nosotros hacer entrar la solidaridad en la economía? Entonces, vamos a empezar con esta reflexión, con la siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, tenemos que es un modelo incluyente y participativo. De entrada, hay voz, es decir, los trabajadores, los integrantes de una organización social tienen participación, son autogestivas, es decir, se tienen que manejar, van a tener un presidente o un representante, pero van a decidir entre todos, por eso se habla de gobernanzas, se gobiernan entre ellos, y toman decisiones en acción colectiva, lo que es el bien para todos, ¿no? Desde una discusión, no quiere decir que no haya discusiones y demás, pero sí se hacen desde la inclusión, ¿no? No desde el llegas, haces tu trabajo y te vas. Aquí va a haber una distribución no desigual de los excedentes, porque va a ir de acuerdo a tu trabajo, pues todos participan en esto. Y para esta inclusión y voz y gobernanza se tiene una forma asamblearia de toma de decisiones. Las asambleas, la mayoría debe de conocer, si algún día tienen una oportunidad de ver una, se han cooptado también en sindicatos, por ejemplo. Si es bien llevada, a pesar de las discusiones, se toman acuerdos y se respetan. En las organizaciones que han permanecido, sobre todo en pequeñas comunidades, a pesar de los sombrerazos, se llegan a acuerdos y se respetan. Es una lucha constante porque no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Con intereses, fotos de poder, enquistamiento, cascazgo, pero se puede. Entonces, es sumamente importante la participación de todos en los puestos directivos que se asume como un servicio, ¿no? Entonces, por eso el hecho, hoy lo hago yo, al rato lo va a hacer otro de mis compañeros. Que se debe de prestar y no como una fuente de diferenciación. O sea, ahorita tú eres el que está coordinando, organizando, dirigiendo, pero es un servicio que estás prestando. Después esto va a cambiar, ¿no? Me va a tocar a mí y demás. Es complicado, no es el tema hoy de la plática resolver el problema, pero sí permite mayor participación o derecho a la participación, ¿no? En la siguiente diapositiva, yo les invito un poco a la reflexión, ¿no? ¿Cómo introducimos la solidaridad en la economía? Y un poco la respuesta de cómo introducir, cómo nos volvemos recíprocos, cómo generamos una línea horizontal hacia las discusiones, cómo llegamos a esto, ¿no? Cómo hacemos una distribución igualitaria de los excedentes, cómo nos acostumbramos, incluso en las universidades, a tomar decisiones en formas asamblearias. ¿Cómo hacemos para que se escuche la voz de todos? Bueno, un poco, o
sea, puse algunas ideas, hay muchas maneras, prácticas, y podemos estudiar muchísimos casos. Yo quise plantear 5 propuestas, ¿no? Si quieren pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, uno, hay que ver lo que existe, ¿no? Dentro de, por ejemplo, hay muchas empresas donde los mismos sindicatos tienen actos solidarios. Hay empresas incluso que defienden a sus propios compañeros. Hay que empezar por estos actos de solidaridad, ¿no? De entender que sí existen actos solidarios, de tenerlos ahí. Eso es por un lado, ¿no? Cuando defendemos a nuestros compañeros o cuando existen organismos que nos ayudan a ellos. Otra, que en sí es un hecho de solidaridad, compartir los conocimientos. Una vez que entras a trabajar a un lugar, también empiezas a compartir estos conocimientos. Y el siguiente punto es transformando el modo de organización y de acción que se da en la economía contemporánea. Es un poco reflexionar hacia la formación de empresas o hacia la formación de organizaciones, pero esto debe de venir del interés de los trabajadores. Como, por ejemplo, ahorita si hay problemas de salud o de atención en una cuadra, en una colonia, en una manzana, en edificios, no sé cómo viven ustedes, ¿cómo implementamos un modo comunitario de organización y de acción, ¿no? Entonces, también hay que pensar que podemos hacerlo a través de organizaciones vecinales, por ejemplo, pues es una manera solidaria de ayuda, una manera solidaria de, pues, si hay un enfermo en la cuadra, pues, llevar comida, ¿no? Que uno no se exponga. Esta plática, por ejemplo, es una manera, creación en universidades de cátedras de economía solidaria, de ir mandando, empezar a difundir en este gobierno a través del Instituto Nacional de la Economía Social. Se han hecho diversos esfuerzos por crear nodos, por crear conferencias, pero las universidades, en la medida de las posibilidades, tienen que tender también hacia cambiar este pensamiento o de introducir el hecho de que existe una economía social, ¿no? O sea, como maestra, bueno, empezar a difundir el hecho de que se puede, de que, como dicen los autores sudamericanos, otra economía es posible, ¿no? O sea, sí se puede tener y se puede empezar con pequeños actos. El apoyo y fomento que se da desde la ciudadanía, me parece que desde que la Ciudad de México tiene experiencias muy grandes en términos de apoyo y de fomento, y desde luego la introducción de una forma de hacer economía en programas de gobierno. Los países de Sudamérica tienen una experiencia un poquito más fuerte que la de México, de introducir la economía solidaria como una forma, incluso política, ¿no? En acuerdos de políticas, y que hacen que la solidaridad empiece a permear un poquito más en la economía. Bueno, en la siguiente diapositiva les he puesto una pequeña pirámide en la que lo que va a la punta de la pirámide son las prácticas de reciprocidad, de ayuda de mutua, el hoy por ti, mañana por mí. No quiere decir que uno va a estar trabajando para los otros, pero sí ir repensando el hecho de la individualidad, ir repensándola desde las aulas, desde las casas, desde el trabajo, desde la calle, y la idea de pensar en el otro. Por ejemplo, empezábamos, si hay una instrucción federal, nacional, de gobierno, de que no salgas de casa, de que te pongas un cubrebocas, no sé, ¿cuántos solemos pensar que en realidad estamos protegiendo al otro y no nos estamos protegiendo a nosotros, ¿no? Cuando nos dicen que nos cuidemos, en realidad nos piden que cuidemos al otro. Esas medidas de seguridad son por el otro. ¿Qué tanto hacemos, no? La economía de la solidaridad está basada en principios. También piensa que tener presente al otro es un acto y un hecho que cambia la vida, desde el proceso productivo y hasta la vida cotidiana, ¿no? Es un proceso de activación
y movilización económica del mundo popular, sobre todo porque son los que han vivido más adversidad. Lo hace a través de servicios de promoción social sin fines de lucro, como por ejemplo con donaciones. Bueno, esa es una muestra solidaria, no quiere decir que sea la única. Trabajo para los pobres, cuando se organizan, hablando de pobreza en términos de no hay salud o no hay educación o no hay vivienda, cómo hay organizaciones de la economía solidaria que se han formalizado, por ejemplo, para hacer unidades de vivienda, ¿no? Una característica también de esta pirámide es la participación social, que no estemos esperando que el Estado vaya a resolver este problema si no hay participación de la comunidad, ¿no? Y que estas pequeñas prácticas de reciprocidad forman una acción transformadora de la lucha por cambios sociales. Incluso los movimientos que se tienen, los movimientos sociales como de defensas, bueno, aquí en Cancún que se hizo un movimiento muy grande para la seguridad de las mujeres y demás, son acciones transformadoras, son acciones solidarias, son de lucha, son de insistencia, de persistencia, incluso los que se hacen desde la ecología, la mujer y la familia, y desde luego una mirada solidaria hacia lo que se ha olvidado, un poquito el espíritu, o sea, repensando no en lo que tenemos, sino en lo que somos, y un poquito en la gente adulta mayor y la tercera, bueno, ya no se les dice la tercera edad, y en los pueblos indígenas que están lejos, alejados, que muchas veces somos nosotros quienes vamos con ellos a interferir en su vida. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver que la economía solidaria busca la preeminencia del factor trabajo sobre el factor capital, que es una forma de economía que se opone abiertamente al sistema capitalista, pero no precisamente forma, en este caso, que ha buscado la manera de convivir dentro de este mismo sistema, que acude a un intercambio a través de la simplicidad en el consumo, a cierta austeridad en la adquisición de bienes y una apuesta por la satisfacción integral de todas las necesidades, ¿no? Sin estos excesos, sin esta lucha por el tener más. Si quieren cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Dimensiones no monetarias, no hablemos solo de dinero, sino de prestaciones económicas, reservando al sector solidario las labores de reciprocidad, pero haciendo que el Estado le quede la redistribución y al capitalismo las actividades de intercambio. O sea, esta economía solidaria habla de moldear a las organizaciones que tenemos, de construir un nuevo objetivo que no esté basado en el capital, sino en el trabajo y en el bienestar de estos trabajadores, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, o las siguientes dos. Entonces, esta economía solidaria da una preferencia del consumo comunitario sobre el individual, es dejar de pensar en el uno mismo. La siguiente, por favor. La adopción colectiva, las podemos resumir así, ¿no? La adopción colectiva de las decisiones, el uso compatible de conocimientos y de informaciones, la cooperación en el trabajo y el desarrollo personal de todos los trabajadores, ¿no? Esto, que el trabajo se convierta en una forma de bienestar, ¿no? Eso habla de una economía solidaria. Y bueno, ¿qué mecanismos podemos utilizar? Si quieren pasar, por favor, a la siguiente diapositiva, estos mecanismos que podemos utilizar, que nos van a ir arrojando un cambio en este mismo sistema económico que tenemos, ¿no? Primero, con proyectos económicos autogestivos. Eso es como, si se fijan, es el primer círculo y es mayor porque tiene una importancia relevante. Los propios trabajadores tienen que tomar el control de su organización. O si son organizaciones formadas para un fin, para satisfacer, para solucionar un problema de corto plazo, también tienen que ser autogestivas, ¿no? Sin la ayuda de la promoción privada de una empresa grande o del gobierno. Otro mecanismo son los grupos de autoayuda.
es un mecanismo de solidaridad que ha funcionado dentro de este sistema para subsanar algunas de las necesidades que se tienen. La creación de redes, es decir, una vez formadas las que yo les comentaba lo de los nodos del MAES, una vez que se han formado organizaciones solidarias, estas se interrelacionan para poder ir creciendo en términos de solidaridad o de avanzar en este cambio de modelo, ¿no? Se tienen también grupos de crédito y ahorro, porque si bien no es la finalidad, se necesita de capital. Organizaciones de personas, no solo para actividades productivas, las cooperativas, normalmente las cooperativas tanto de producción como de servicio, y que entre todas ellas forman sinergias entre actividades de ahorro, producción y comercialización. O sea, el proceso productivo con algunos mecanismos solidarios que van planteando cambios en nuestro sistema. Bueno, de estos mecanismos solidarios lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Una que empezó desde los 80s, que es el comercio, bueno, agarró auge, es el comercio justo, que habla incluso no solo de términos de comunidad, sino en términos de intercambiar con el resto del mundo, pero en términos de justicia económica, que es el comercio justo, y la otra son los servicios voluntarios. La siguiente diapositiva, por favor. En el comercio justo se buscan mejorar las condiciones sociales y económicas de los pequeños productores en América Latina. Y pasa ahora, ¿no? Con los medicamentos y con todas estas necesidades que tenemos ante la pandemia. Entonces, estos se basan en relaciones justas que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Sin explotación infantil y respetando el medio ambiente. Entonces, otro mecanismo, entonces, es este comercio justo para cualquiera de las necesidades que tenga. El otro, los servicios voluntarios. El servicio se realiza sin esperar un pago, que es lo que comentábamos hace rato, las funciones directivas dentro de una organización de la economía social y solidaria. Se otorga una compensación por el trabajo que dejan de hacer, de sus labores cotidianas, pero no necesariamente es un trabajo que marque una diferencia de jerarquía. Y se tiene la rotación, ¿no? Otros compañeros harán lo mismo. Entonces, aunado a los movimientos de autoayuda, a la creación de redes, a los grupos de crédito de ahorro, a las organizaciones de personas, a las cooperativas y a las sinergias que se crean en el proceso productivo, se agregan en términos internacionales también el comercio justo y los servicios voluntarios, incluso con redes de organizaciones internacionales, ¿no? Bueno, algunas de las organizaciones solidarias que se registran, se las puse en un diagrama en la siguiente diapositiva, si quieren pasar a la siguiente, para que las tengamos presentes. Estas han ayudado, sobre todo, por ejemplo, el Fondo de Desempleados ayuda muchísimo en términos de, incluso ayuda a que se vayan formando redes, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones, no se las voy a leer todas, pero por ejemplo las asociaciones de mutualistas que se han logrado formalizar y que luego forman cooperativas de crédito, pasan, ¿no? De la mutualidad a las cooperativas de crédito y ahorro. Han hecho, sobre todo en el caso de las mujeres, han hecho que puedan tener subsistencia independiente, ¿no? Y les ha generado unas nuevas oportunidades y son mecanismos que están considerados también solidarios porque está formado a través de grupos de personas, o sea que es como la característica principal, pensar que nos ayudamos con los otros y que existen formas de hacerlo, ¿no? Las cooperativas, las instituciones auxiliares, incluso para cuestiones de salud que se forman también. Bueno, en la siguiente tratamos de poner a las organizaciones económicas populares, que son uno de los mecanismos solidarios más fuertes que resuelven el problema de subsistencia y que tienen varias características, ¿no?
son heterogéneos en su formación, tienen una conciencia solidaria y una identidad de grupo y una estructura comunitaria. Entonces, el hecho es ver que si hay grupos que están viviendo una adversidad, pueden formarse en grupos para resolverlo sin esperar que por igual un agente externo como el mercado o el Estado resuelva el problema, ¿no? Pueden tener una racionalidad económica que busque enfrentar colectivamente el conjunto de necesidades humanas, individuales y sociales. En ayuda o en grupo, los problemas son menores, ¿no? Y no son solo organizaciones económicas, porque hay algunas que son como estrategias de vida, como cuidar a un enfermo, cuidar a niños o personas mayores, ¿no? Su característica principal es que establecen un vínculo estrecho entre la producción, distribución y consumo, y que a veces son solo intercambio de servicios y no con una actividad remunerada que no alcanzaría para pagar. Entonces, unas pequeñas ejemplos de estas organizaciones económicas populares son los talleres laborales que buscan generar producción entre grupos de conocidos, organizaciones de desempleados, organizaciones para consumo básico, organizaciones para la vivienda. O sea, estas son organizaciones que desde la comunidad se forman para resolver algún problema. Por ejemplo, ahorita en el caso del COVID se han presentado casos de dónde vivo, si estoy enfermo y me tengo que aislar y si en mi casa viven en pocos metros cuadrados, viven 6 personas, ¿cómo me aíslo, no? Entonces, organizaciones de vivienda para que puedan tener derecho permanentemente a una vivienda digna con servicios públicos, pero también en términos de emergencia como ante el COVID, ¿no? La siguiente, por favor, las dos siguientes. Entonces, bueno, estos son los ejemplos que les mostraba. Bueno, y aquí en la transformación social, ¿cómo transformamos, no? Hay que entender, uno, que esta transformación social viene de los aspectos económicos. O sea, si vamos a querer transformar a la sociedad, también tenemos que tener organizaciones económicas basadas en la colaboración, en la reciprocidad, en la solidaridad. Segundo, que los asuntos de política en sus distintas dimensiones, tanto en el ámbito de toma de decisiones al interior de las organizaciones como en el aspecto macropolítico o macroeconómico, tienen que ser dados, ¿no? O sea, si nosotros requerimos una transformación social para que la solidaridad se dé en nuestro actual sistema, en nuestro actual modelo, tienen que ocurrir. Y por último, promover y favorecer la economía solidaria desde donde estemos, ¿no? Desde la formación de organizaciones, como maestros desde nuestra institución y como gobierno desde las políticas y demás, desde los planes de programas de gobierno, ¿no? También una transformación económica que pueden ver en la siguiente diapositiva, con un nuevo modelo de mercado alternativo, que también habla de intercambios comerciales, de relaciones económicas a través del mismo mercado, de construcción de circuitos de intercambio solidarios y de mezclarse en la estructura productiva, que cada día sean más las estructuras que se tienen, no nada más de empresas particulares, sino también de organizaciones solidarias. Bueno, y si quieren avanzar 2 diapositivas más, ya nada les quería mostrar algunos casos que se tienen de la economía social, son muy famosos, pero que han venido desde la mayoría, bueno, los ejemplos que les tengo, uno es la cooperativa Pascual, la cooperativa Panda, la cooperativa Semillas de Solidaridad, Michisa, que es de productores de café, y en Europa, bueno, particularmente en España, se tiene la Red de Economía Alternativa y Solidaria, la REAS, y la AERES, que es una asociación española de recuperadores de economía social y solidaria, y la REPRIS, la Red de Promoción de Inserción Laboral. Estas son organizaciones de la economía social y solidaria, y estas han surgido precisamente en momentos de adversidad, ¿no? Como la crisis tan fuerte que se vivió hace unos años en España. Entonces,
hubo un gran movimiento sobre la economía social y solidaria para cambiar esa forma y ese modelo de resolver en el mercado, pero sí a través de grupos. Entonces, si se fijan, aquí ya no son tanto productivos, sino son más bien dentro de las variables macroeconómicas, o sea, cómo hablamos del empleo, pero no ayudamos en una organización solidaria, cómo reunimos a varios productores para hacer el intercambio, cómo encadenamos, cómo eslabonamos y cómo nos reunimos entre universidades, productores y demás. Entonces, esa es solo una muestra de que sí se ha hecho, la mayoría de ellos, bueno, no me puedo detener a contar el caso de cada uno, pero todos han surgido ante las adversidades, ¿no? Entonces aquí podemos decir, ya para cerrar en el caso de las respuestas que se tienen, cómo una crisis social y económica puede generar a través de la solidaridad cómo surgen respuestas ante las condiciones de alta adversidad. Entonces, aquí nos preguntamos cómo se ha mostrado en el caso específico de la solidaridad ante esta pandemia de COVID-19. ¿Cómo se cuidan? Son puntos para reflexionar, ¿no? ¿Cómo se cuidan las personas solas? ¿Existe solidaridad en nuestra comunidad? ¿Cómo se aíslan las personas afectadas en términos de vivienda? ¿Cómo se emplean cuando se han cerrado fábricas, negocios, en fin? ¿Cómo se alimentan si están encerrados en sus casas, si viven de la informalidad? ¿Y cómo se curan si no tienen asistencia social, ¿no? En estos casos, la solidaridad forma grupos, como los anteriores que hemos visto, que son ante condiciones de adversidad. Bueno, y ya para concluir, voy a mostrarles algunos casos que se han dado de respuestas ciudadanas, de respuestas empresariales y de respuestas estatales ante la pandemia y con un poco de solidaridad, ¿no? Por ejemplo, una de las respuestas, las principales respuestas ciudadanas fueron las impresiones, compartieron la forma de imprimir en 3D para que los lugares a los que no podía llegar inmediatamente se pudieran tener, bueno, mascarillas, máscaras, respiradores y cabinas, ¿no? Entonces, esto fue algo que se hizo en términos de solidaridad porque se compartió a través de todo el mundo el proceso de cómo se sigue. Otra respuesta ciudadana fueron las plataformas con contenido cultural, revistas, sitios web, etcétera. Tenemos, bueno, como profesores tenemos acceso a bibliotecas, museos y demás, pero está abierto para todos, ¿no? Se han creado en todas partes, tanto en América Latina, en México, en Europa, plataformas de ayuda vecinal, sobre todo para llegar a aquellas personas que no tienen internet o que son personas ya grandes que no usan artefactos electrónicos como celular, tableta, computadora. Ha habido respuestas de edificios para el aislamiento, para mantener la distancia, para tener cubrebocas. Ha habido organizaciones civiles, colectivos de profesionistas, grupos de amigos y familiares que se han organizado para eso. Ha habido, yo no sé si han visto ustedes noticias sobre comida personal de salud, sobre apoyo personal de salud. Los maestros somos una muestra de esto, desde clases desde casa, ¿no? Y yo he visto actos solidarios de profesores en comunidades rurales que han salido a repartir tareas. Son respuestas ciudadanas, ¿no? Son respuestas solidarias. Y desde luego acciones sanitarias, ¿no? Redes sociales de cuidado, comercio local, trueque, confección y distribución de ropa y donaciones económicas. Yo creo que cada uno de nosotros, bueno, este es un registro de respuestas ciudadanas que se han hecho, bueno, existen los casos. Está basado en una encuesta, que al final tengo las referencias, pero creo que todos hemos visto algunas de estas respuestas, que son respuestas solidarias, y la idea es irlas formalizando y primero tener como de manera explícita que existen, ¿no? Estas respuestas solidarias desde la ciudadanía que sí se han dado. En la siguiente diapositiva
tengo algunas respuestas empresariales. O sea, ¿qué han hecho los empresarios? Algunas respuestas solidarias. Bueno, han donado, han hecho donaciones, no solo las grandes empresas, sino también las pequeñas y las medianas. Y bueno, creo que lo más importante entre las acciones que han hecho, pues es la capacidad de organizarse para enfrentar el cambio y adaptar sus modelos de negocio, las que todavía sobreviven, ¿no? Bueno, y en términos de respuesta empresarial, pues también hay una respuesta de preocupación, ¿no? Con las crisis crediticias, el comercio de minoristas, el turismo, la escasez de materias primas, el problema de las aerolíneas, la recompra de acciones, en nuestro sistema, principal preocupación que es la salida de capitales, el problema de los salarios, la inversión en innovación y la inversión en productividad. Esas son algunas preocupaciones que yo pongo como respuestas que también han tenido los empresarios, que también se prevé un estancamiento. Y bueno, en esta encuesta que Deloitte México tiene, dice que la principal preocupación de estas empresas, preocupaciones principales son el talento, las operaciones financieras, las finanzas, bueno, las operaciones logísticas de acceso, de tener los servicios, los productos y demás, pero la mayor es los clientes, ¿no? Lo que hablábamos al principio de que si hay un estancamiento económico, lo importante es que dejan de producir. Entonces, dejan de producir si no hay inyección de capital y dejan de consumir. Una de las preocupaciones más grandes de las empresas, ¿no? Que desde luego se resuelve si nos organizamos de otra manera, pero si no, esta sigue siendo una preocupación permanente. ¿Cuáles han sido las respuestas estatales? En la siguiente podemos ver algunas de las respuestas estatales. No quiere decir que nosotros hayamos tenido esa respuesta, pero son propuestas que se tienen. Uno, se espera que el Estado responda con alivio a la deuda, pero aquí es una consideración, bueno, puede quedar para otra plática, me imagino que la veremos a lo largo del año. ¿Qué podemos hacer, no? Si se endeudan los estados para salvar empresas o para asistir a la población, ¿cuál va a ser el costo de las nuevas generaciones? Se ha sugerido un paquete promedio de estímulos de las economías desarrolladas de un 20% de su PIB. ¿Qué pasa con los países que no tienen esa capacidad? Y la ONU dijo que la respuesta estatal debería ser la coordinación internacional de medidas. Podría ayudar a mitigar pérdidas mediante protecciones a trabajadores, estímulos fiscales y el apoyo a los empleos y salarios. Bueno, habría que reconsiderar también el apoyo político y económico del Estado hacia la formación de la solidaridad, ¿no? Para que entre la propia sociedad también, además de estas medidas que sugiere la ONU. Y bueno, a manera de conclusión, les presento la última diapositiva. Lo más importante, yo creo, es que hasta ahora se han tenido respuestas remediales, no estructurales, a todas las respuestas que he marcado y sugiriendo la solidaridad. Son respuestas que han remediado problemas hasta ahora, pero que no han llegado al cambio de la estructura ni del sistema que tenemos. Entonces, tenemos una lista de tareas pendientes para la recuperación tanto económica como social, se avecina fuerte, y lo que podemos hacer es incorporar prácticas solidarias en este proceso de recuperación y ante todo reconsiderar las necesidades, hacer una reorganización de nuestras prioridades, ¿no? O sea, alimento, lo que decía al principio, ¿no? Con un poco de austeridad. Y bueno, por mi parte es todo. De verdad espero haber mandado un mensaje, al menos, de esperanza ante esta recuperación, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y estoy a sus órdenes para cualquier comentario, pregunta. Muy bien, doctora Rosy Ruz, le agradecemos mucho su gran plática, una gran ponencia, muy, muy interesante. Va por otra racionalidad, por supuesto, el tema de la solidaridad económica,
social, ¿no? Eso abre otro universo de reflexiones y que además es más que pertinente y necesario discutir este tema, dado las múltiples crisis, ¿no?, que nos plantea que estamos viviendo. Y las crisis pues son producto de un proceso social también, donde precisamente la falta de solidaridad, ¿no?, esta competencia individual, la idea de el lucro, los intereses, la propiedad privada, ese es el modelo que nos ha llevado precisamente a vivir estas múltiples crisis, ¿no?, tan trágicas, ¿no?, en lo humano, así para decirlo, la pérdida de la vida y de seres queridos es lo más grave que podemos experimentar, y de ahí sumarle otro tipo de grandes inconvenientes, ¿no? Esta falta de alimento, ¿no?, de medicamentos, de hábitat, etcétera, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante esta visión que nos ha dado. Hay varias preguntas que está haciendo el público, el cual le agradecemos su presencia, y voy a leerlas, están en el celular lo que voy a leer, entonces me cuesta cierto trabajo, pero haré un esfuerzo. Pregunta José León: ¿qué tipo de organizaciones considera que podría encajar adecuadamente en el modelo de la economía social y solidaria? Esa es la pregunta de José León. Pregunta de Elizabeth Dávila: ¿la economía colaborativa es una opción para el desarrollo? ¿La economía de la solidaridad? Entonces, ¿es una opción para el desarrollo de la economía de la solidaridad? Bueno, esa es la pregunta. Otra pregunta de Carmen Tarango es: ¿qué políticas monetarias o fiscales deberían tenerse en consideración en cuanto a las relaciones económicas que se establecen en la economía de la solidaridad? En principio tenemos estas preguntas, doctora. No sé si alguien aquí del Zoom quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Y de no ser así, entonces le damos la palabra, doctora, por favor. Sí, pues mira, en la primera pregunta que nos pregunta León de las diferentes organizaciones, me parece que es sobre las diferentes organizaciones. Mira, no tienen que ser organizaciones, depende del propósito, ¿no? Pero la idea es, uno, que pueden ser organizaciones comunitarias, vecinales, que se van formando como grupos de ayuda y que terminan siendo organizaciones formales. Pueden llegar a ser hasta cooperativas registradas y ¿no?, en forma. Pero lo más importante es cuál es el problema que se quiere resolver. Por ejemplo, yo leí un caso del terremoto, del sismo, del 89, me parece, ¿no? Se formaron para la cuestión de la vivienda y fueron expresamente para eso, y fueron mujeres las que lo encabezaban, ¿no?, por ejemplo. Y esa es una organización, y actualmente hay cooperativas que son para la vivienda y también en la Ciudad de México. Entonces, depende, ¿no?, de si es un problema inmediato, que era la reconstrucción de las viviendas, o es un problema permanente de adquisición de viviendas, ¿no?, en donde son ellos mismos, digamos, los socios inmobiliarios, ¿no?, que se reúnen para comprar un espacio, que se reúnen entre todos, que entre ellos construyen su casa, depende. Entonces, sí depende mucho. Bueno, las cooperativas son el modelo formal, pero existen muchos otros, ¿no? Que yo les mostré un caso de una cooperativa de Oaxaca, en realidad no está registrada, son otras formas, ¿no? En el caso, la siguiente pregunta, que es la de la economía colaborativa, es que si no sé si entendí bien la pregunta, si era un caso de la economía solidaria. En algunos casos sí, en algunos casos no, porque la economía colaborativa se ha nombrado así a las que trabajan a través de redes. Y sí, en muchas de las ocasiones trabajan a través de la solidaridad. Lo hicieron, por ejemplo, con los modelos de 3D y con las plataformas de ayuda. Ese es un modelo de economía colaborativa que utiliza las redes, pero no necesariamente siempre son estas economías, las crowdfunding, por ejemplo, no siempre son hechas para solidaridad, la mayoría de las veces sí. Y bueno, la última pregunta es una pregunta que yo no me atrevo a contestar, la de las políticas monetarias, ¿no? Que se deban de llevar. Yo soy muy conservadora, hay economistas que no lo son. En términos de economía clásica,
soy muy conservadora. Yo no sé qué tanto, me preocupan las nuevas generaciones, o sea, si inflamos gastos, ¿no? Me preocupan las generaciones que están por venir. Y yo sí creo que a veces recortar un poquito el gasto público, pero por eso en las conclusiones ponía reordenar las prioridades. O sea, México sigue siendo un país rico en recursos y me parece que puede ser un sueño guajiro, pero yo creo que reordenar las prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita salud, salud en términos de gasto público, ¿no? De tener acceso a una atención médica, medicamentos, además. Pues me parece que van a quedar secuelas. Al principio de la plática lo decía, ¿no? Van a quedar secuelas de esto y va para largo plazo. Entonces, no estoy a favor de una inyección o de un endeudamiento en el largo plazo, porque puede que nuestras generaciones paguen las generaciones que están por venir, y puede ser de toda una generación, ¿no? 20 o 30 años, paguen el costo de eso. Entonces, habría que repensar en un reordenamiento antes de una política. Muchas gracias, doctora. Bueno, aprovechando su presencia, nos llegó una pregunta más y sería ahora sí que la última y nos vamos, de parte de Lucía Castillo, y se hace la pregunta: ¿realmente es posible considerar una sociedad o economía solidaria? Y bueno, con esa cerraríamos, doctora. Muchas gracias. Pues es una pregunta esperanzadora. Yo creo que sí, pero personalmente no creo en los cambios instaurados, como por revoluciones armadas y demás. Creo que las prácticas, creo fervientemente, por eso mi propuesta es en las prácticas, empezar con los modelos de prácticas solidarias desde que somos niños, que no nos enseñan, nos enseñan a ser individualistas. No somos malas personas, bueno, creo que no lo somos, ¿no? Aunque el ser humano, bueno, habemos de todo. Pero me parece que sí es posible, nada más que los cambios no surgen de un momento a otro y hay que empezar con pequeñas acciones. Bueno, la plática es una de ellas, ¿no? Entonces, esa, replicarla, leer más sobre eso, ir formando pequeñas organizaciones, irnos metiendo dentro del mercado donde estamos, y completamente el cambio, hay países que lo han logrado, ¿no? Que están lejos de donde nosotros estamos, pero lo han logrado. Entonces, ese sería mi comentario. Y muy valioso además, exactamente, el cambio no puede ser desde arriba, es desde abajo, y con pequeños actos cotidianos tiene que construirse, y al final de cuentas la historia de la humanidad lo que demuestra es que muchos mundos distintos son posibles, ¿no? No hay un camino único. Y es más, esta pandemia nos muestra que el mundo puede ser distinto aún bajo el látigo del capital, ¿no? Le guste o no, ha tenido que parar la producción y meter a la gente lo más posible en las casas y reorientar las prioridades, exactamente. Entonces, esto es una gran plática. Le agradecemos mucho, doctora, realmente. No, al contrario. Este es el trabajo colectivo que hemos tenido ya por años. Estaba en deuda una plática, sin lugar a dudas. Es una lástima que tenga que ser por estos medios, pero por otro lado también es un privilegio podernos ver por estos medios. Es una gran oportunidad. También le agradecemos a nuestras autoridades su presencia, al doctor Oscar Lozano, a la doctora María Teresa Magallón y al doctor Jesús. También le agradecemos mucho a las ayudantes del área, a Diana, que le mandamos un abrazo, está pasando por un momento muy difícil, a Montserrat también le mandamos un abrazo, y por supuesto a Gaby, que ahorita nos está apoyando en la transmisión. Entonces, sin más que decir, doctora, un abrazo y nos vemos lo más pronto posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, gracias. Saludos Bye. A todos. Hasta Saludos luego. A todos. Hasta luego. Hasta luego, Oscar. Hasta luego. Gusto. Bye, un abrazo a todos desde aquí, desde el Caribe, del calorcito. Saludos a Cancún. A ver qué tan pronto pueden llegar. Hasta luego.